como nuestro hermano leía, vamos nuevamente a abrir las escrituras, vamos a ir a los Salmos y el Salmo capítulo 1. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Yo, nuestro hermano, estamos remando para el mismo lado. Dice la palabra de Dios en los Salmos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditará de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, agradecidos estamos, Padre, por la oportunidad que nos has dado en esta mañana. Reunirnos, cantar alabanzas, tener un tiempo de glorificar y exaltar a nuestro Salvador, compartir un refrigerio, un saludo, un abrazo, ver a mis hermanos, saber, Padre, que los has guardado en el transcurso de la semana, nos das un nuevo día, un comienzo de semana, para podernos reunir, para podernos edificar a través de tu palabra. Oro por mi vida, Padre, que seas tú guiándome, que lo que he ido preparando a través de los días, seas tú obrando a través de mi vida. Solo soy un instrumento, pero por la gracia y misericordia tuya, Padre, hoy estamos aquí. Oramos también por los hermanos que estén dispuestos, atentos a escuchar e edificarse a través de tu palabra. Oramos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como siempre les digo, es un gozo, una alegría estar en esta mañana. Y el título de la predicación en esta mañana es una pregunta. Y no solo para mí, sino para cada uno de ustedes. ¿Eres árbol o eres leña? ¿Qué creen, hermano, que son ustedes? ¿Eres árbol o eres leña? Y me hacía esa pregunta mientras estudiaba estos días. Y me hacía la pregunta a mí, ahorita se la hago a ustedes. ¿Eres árbol o eres leña? ¿Y qué significa ser leña? Se utiliza solo ¿qué? Una vez. Se convierte en ceniza, el viento la esparce y no queda evidencia que hubo leña. Porque la leña es un árbol caído. La leña es lo que queda de un árbol que fue derribado. Leña escribe una persona que ha sufrido una caída espiritual, moral, emocional. Alguien que se ha alejado de Dios, ha perdido fuerza en la fe o está atravesando una etapa, un fracaso o una debilidad. Eso es leña. Ahorita vamos a ver qué es árbol. ¿Qué es árbol? ¿El árbol qué es? Firme, estable, siempre ofrece sombra, da frutos, da semillas para que nazcan otros árboles. Los árboles son símbolos de solidez y de confianza. Por eso, ya sabiendo estos dos conceptos, ¿qué somos? ¿Árbol o leña? Y dice Job, porque si el árbol fuere cortado, aunque queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuera muerto en polvo, al percibir el agua que reverdeciera, y hará copa como planta nueva. El árbol son símbolos de solidez, de confianza, de estabilidad. Donde usted ve un árbol fuerte, brinda confianza. Cuando vemos esos árboles grandes, ¿qué nos dan ganas ahorita con estas temperaturas? Hacernos abajo, cubrirnos del sol. Cuando vamos a las escrituras nos muestra que debemos ser como árboles que frondosos, grandes. Todos debemos preocupar por ser árboles, no leña. Aunque debemos tener claro que cuando usted toma la decisión de ser un árbol para Dios, el enemigo siempre querrá venir a derribarnos para hacer el daño en nuestra vida. Jeremías dice, su voz saldrá como serpiente, porque vendrán los enemigos y como hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Pero Satanás utilizará personas que sus hachas de desánimo, con sus hachas de críticas, con sus hachas de propuestas tentadoras, con sus hachas de palabras hirientes o de menosprecio, querrá convertirlos en leña.
pero nosotros depende si lo permitimos o no. Pero, ¿cómo podemos ser como árboles que demos fruto y prosperemos para gloria a nuestro Dios? Y dice el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedores se ha sentado. Y el primero, para ser un árbol frondoso, debemos cuidarnos de los malos consejos. Debemos cuidarnos de los malos consejos, porque hoy podemos ver personas, padres, esposos, podemos ver hijos, hermanos, predicadores, personas que conocemos, que hoy son ¿qué? Que hoy son leña, por haber tomado un malo consejo, una mala decisión. Y vamos a ver un consejo muy claro. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 6. ¿Y quién era? Eva. La serpiente descrita como ¿qué? Astuta. Habla con ella acerca de la advertencia que Dios les había dado y les dio su punto de vista. Génesis capítulo 3, 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Eva al oír esto? Escuchó la opinión ¿de quién? De la serpiente. Y sus ojos vieron que el árbol era ¿qué? Agradable, codicioso. ¿Y qué pasó después de este mal consejo? Fue una elección muy triste. Todo el desenlace que provocó no fue la sentencia de muerte, sino también el nacimiento, el sufrimiento, los dolores, las enemistades y todo lo que hoy estamos viviendo. ¿Por un qué? Por un mal consejo. Así como debemos tener cuidado por un mal consejo, debemos ser sabios cuando demos un consejo. Debemos cuidarnos de nuestros consejeros, aquellas personas en quien confiamos y pueden hablar a nuestro corazón. Y tenemos que tener bien claro que los malos consejos aún pueden venir de personas que consideramos buenas, que consideramos nuestros amigos o personas de confianza. Y vamos a ir a Mateo y vamos a ver una nueva porción de las Escrituras. Mateo capítulo 16. ¿De quién están hablando en este pasaje? Mateo capítulo 16, versículo 21. Por eso, hermanos, debemos cuidarnos de los malos consejos, porque como Eva tomó ese consejo, hoy podemos ver lo que ocurrió. Y vamos a ver de personas que han querido dar consejos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por eso debemos cuidar de los malos consejos, o debemos cuidar de dar un consejo erróneo. Debemos cuidarnos de los malos consejos o de aquellas quienes acudimos para recibir una guía cuando nos sentimos solos, angustiados o no sabemos qué hacer. Dice la Escritura en Filipenses
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Debemos cuidarnos de los malos consejos o debemos cuidar de dar un mal consejo? Siempre, mis hermanos, a través de las Escrituras. Segundo, debemos tener temor de Dios para ser unos árboles, ¿qué? Fuertes y frondosos. Para el creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor del creyente es reverencia a Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El temor a Dios en la Biblia no significa vivir con temor o miedo constante a Dios. Se refiere a una actitud de profundo respeto, reverencia, humildad, reconociendo de la grandeza y la autoridad de Dios. Y dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice Deuteronomios, vamos a ir a Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 10. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El 20. A Jehová Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Ahora, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y el tercero, debemos deleitarnos en su palabra y echar raíces. El problema de muchos cristianos, o se hacen llamar cristianos, que fracasan es que les gusta la palabra, les gusta la iglesia, oyen predicaciones, tienen un poco de emociones, pero no son árboles plantados, es decir, no tienen raíces y caen fácilmente en desánimo, terminan como leña, destruidos anímicamente, destruidos espiritualmente. ¿Quieres ser árbol? Plántate, echa raíces en tu iglesia, no te muevas, sea un cristiano de convicción, para que pase lo que pase, sean como árbol plantado que da fruto y todo lo que hace prosperará. Dice Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Debemos deleitarnos en su palabra y echar raíces. Dice Colosenses, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y dice el Salmo, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Debemos deleitarnos en su palabra y echar raíz. No podemos ser leña, sino ser árbol. ¿Cómo saber si somos árbol o somos leña? Puede entender a la luz de la palabra de Jesús. Mateo capítulo 6,
Mateo capítulo 7, versículo 16. Y dice, por su fruto los conoceréis. El árbol representa una vida que está conectada con Dios y produce fruto, amor, obediencia, humildad, misericordia, dominio propio, perdón y una transformación real del carácter. ¿Cómo saber si somos árboles o somos leñas? Por sus frutos los conoceréis. Por eso cuando comenzaba les decía, o eres árbol o eres leña. Me hice esa pregunta, ustedes se la hacen y en su casa la responden. Árbol representa una vida que está conectada con Dios y produce fruto, amor, obediencia, humildad, misericordia, dominio propio, perdón y una transformación real del carácter. Leña, en cambio, representa una vida que puede tener apariencia espiritual, pero que permanece sin fruto y separado de Dios. Jesús también habla de ramas que no dan fruto y terminan siendo quitadas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La pregunta entonces es simple. Voy a la iglesia, conozco la Biblia, hablo de Dios, sino que está produciendo mi vida. ¿Qué está produciendo mi vida? Podemos examinarnos y preguntarnos, ¿mi relación con Dios está transformando mi manera de vivir? ¿Estoy produciendo frutos espirituales o solo apariencia? Cuando fallo, me arrepiento y vuelvo a Dios. ¿Hay amor, perdón y obediencia creciendo en mí? ¿Estoy permaneciendo en Cristo o solamente recurro a Él cuando tengo problemas? La buena noticia es que un árbol no produce fruto de un día para otro. Hay procesos, podas, temporadas y difíciles. Una persona que está creciendo en Cristo puede equivocarse muchas veces y aún así estar dando fruto. La diferencia está en que el árbol vivo sigue recibiendo vida de raíz. Por eso quizá la pregunta más profunda no sea ¿soy árbol o leña? Sino estoy permaneciendo en Cristo, la fuente de vida. Si permanecemos en Él, podemos dar fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese llevará fruto, porque separados de mí, nada podéis ser. Así que mis hermanos, les dejo para que piensen en sus casas, o eres árbol o eres leña. Dos preguntas sencillas de responder, pero que nosotros sabemos si estamos creciendo espiritualmente para seguir al Salvador, o si estamos convirtiéndonos en leña, que vamos a ser quemados y por un polvo y no quedará en nuestra vida. Así que mis hermanos, para que mediten en la mañana y en la parte de la tarde, ¿él es árbol o eres leña?